cambia completamente el sentido de la vida a través de la ley o a través del nuevo pacto. La ley es tienes que obedecer firmemente todas las leyes y en el nuevo pacto tienes que creer. La ley, si no las obedeces, no solamente no eres salvo, sino que entras en estado de maldición. En la gracia tú vas a ser salvo por creer y no hay ninguna condenación que pueda estar en ti. Dice Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación o maldición para los que están en Cristo Jesús. Ahora, te explico esta diferencia que tal vez ya sabíamos por algo. Porque justo lo que está Pablo hablando de la promesa, de la herencia, de esta bendición que viene a través de Abraham, es lo que hace o lo que marca la diferencia. Ahora, es bien curioso porque la ley cae con Moisés. El pacto de gracia llega con Jesús. Y uno pudiera pensar, el que está en medio es Abraham en su promesa, ¿no? Porque a través de esa promesa cambia de ley a gracia, de maldición a bendición, pero no, Abraham fue antes de la ley. ¿Qué con esto? El pacto de la ley, el pacto de la gracia es el plan perfecto de Dios que se estableció antes de la ley. Y la ley, ahorita lo vamos a ver, es un pequeño periodo que dura un chorro, pero pues en una línea de tiempo, en una línea de vida, es un pequeño periodo que sirvió para algo. Ahora, tú me podrás decir, a ver, Isa, ya me reventaste la cabeza y ya llevamos 3 capítulos de Gálatas y ya estoy todo enredado. ¿Qué onda con esto? Que la ley, que la gracia, que la gracia, que la ley, que la promesa, que la herencia, que la herencia, que la promesa, que Abraham, que Moisés, que Jesús, y ya íbamos todo muy bien, y que estaban judaizando, y que se peleó Pablo con Pedro, y y como que ya está Pablo dándole vueltas al mismo asunto, y vueltas al mismo asunto, y aquí surge una pregunta que yo creo que a todos nos ha surgido. Si Jesús desde antes de la, si Dios desde antes de la ley ya había previsto y provisto a Jesús como el pacto de la gracia, ¿para qué existió la ley? ¿Para qué metió Dios en ese periodo de tiempo a la ley? Y les voy a decir una cosa, Gálatas no lo revela. Dice Gálatas 3, 19, 20. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? ¿Para qué? O sea, si era el plan perfecto desde un principio y después se consuma con Jesús, ¿por qué en medio está la ley? Y aquí viene la respuesta. La ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. No quiero avanzar más. Aquí se revelan un montón de cosas. Pacto de gracia, la promesa a Abraham, ¿sí? Y la ley. Parecía que están peleadísimas. Pareciera que no se pueden ver una con la otra. Entonces, si aquí está la gracia, ¿para qué fue la ley? Y Pablo empieza a explicar, no están peleadas. La ley fue añadida a la promesa. La ley fue una herramienta que vino a ayudar a la promesa. ¿Por qué? Para mostrarle a la gente los pecados. Platicaba yo con alguien esta semana y yo les decía, la ley vino a tipificar el pecado. La ley vino a ponerle nombre al pecado, así como nuestras leyes. ¿Qué pasa cuando un funcionario comete un fraude y hay enriquecimiento ilícito? ¿Cómo se le llama? Peculado. Tiene una palabrita, ¿no? ¿Por qué se llama así? Pues vete a saber por qué, pero se llama peculado. Entonces, la ley dice, al que comete este ilícito se le llama de esta manera. Ahora, la ley de Moisés fue igual. La ley de Moisés vino a ponerle nombre a nuestras transgresiones, para darnos cuenta de lo que estaba la humanidad cometiendo. Caín. Si te fijas, cuando Caín mata a Abel, ¿qué le dice Dios? ¿Qué hiciste? Técnicamente, Caín no transgredió ninguna ley,
Porque hasta ese momento no existía el no matarás. Actuó en un impulso. O sea, él no cometió un delito. El delito lo cometes cuando transgredes una ley. Si yo voy por la carretera federal a 150 kilómetros por hora, aparte de que estoy en riesgo de matarme, estoy transgrediendo una ley de tránsito. Pero si no hubiera una ley que dijera que el máximo es 80 kilómetros, yo no estaría transgrediendo ninguna ley. Estoy cometiendo el mismo acto, pero no estoy haciendo ningún delito. La ley vino a hacer que nuestros actos equivocados se convirtieran en un delito. No sé si nos vamos explicando. Ahora, Caín, volviendo a ese ejemplo, Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que Dios estaba buscando? Que a través de la conciencia, Caín supiera que él había cometido algo equivocado. Porque al no haber ley, pues había conciencia. ¿Qué hiciste? A ver. Y es como cuando está el niño chiquito y la mamá o el papá le dicen, a ver, quiero que te des cuenta de lo que hiciste. Tú dímelo, ¿qué hiciste? Para que el niño sepa que hizo algo equivocado. Ay, le pegué a mi hermanito, le pegué a mi primito. ¿Y eso está bien o está mal? No, está mal. Porque no había una ley. Y es lo que Dios hace en ese trato con Caín. Ahora, entonces la ley, ¿para qué vino? Para darnos cuenta de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para que entonces la promesa tome una importancia mayor. Para que el pacto de gracia tome una importancia mayor. La ley vino a que nos diéramos cuenta que estamos en un estado de miseria, que estamos en un estado de corrupción. Si no existiera, pues yo digo que yo estoy bien. Y a lo mejor Dianita diría, no, yo digo que estás mal. Y Oscar diría, no, no estás tan mal, estás más o menos. Todo a conciencia, todo a principios, que los principios pues son diferentes los que me pudieron haber enseñado a mí en mi casa que los que te pudieron haber enseñado a ti. Entonces tenía que haber una unificación de esto para que la gracia, para que el sacrificio perfecto de Jesús se realzara. Seguimos, dice, pero la intención, ojo aquí, era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿De cuál Hijo prometido? De Jesús. ¿Prometido a quién? A Abraham. Uno de tus descendientes hará que todas las familias de la tierra sean benditas. Uno de tus hijos, Abraham, hará que todas las familias de la tierra sean benditas. Entonces, iglesia, la ley vino, como dice aquí, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero tenía un determinado tiempo. Iba a caducar. ¿Y caducó cuándo? En la persona del Hijo. Hay algo que siempre decimos y no analizamos. Jesús vivió sin pecado, murió sin pecado. El que no cometió el pecado, por nosotros se hizo pecado. Y la ley se cumplió en Jesús. Lo acabamos de leer. Todo aquel que obedeciere mis mandamientos, vivirá. El poder de la resurrección se pudo cumplir. Ojo, no porque el poder de Dios esté limitado, pero Dios honra su palabra. Y hasta ese momento el pacto estaba vigente, el pacto de Moisés estaba vigente, la ley estaba vigente. Y Dios había dicho, si quieres lo volvemos a ver aquí, obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos. Jesús pudo vivir después de la muerte porque obedeció todos los estatutos y todas las leyes de la ley de Moisés. Al ser el único que lo pudo cumplir, él pudo tener el poder de la resurrección. ¿Estamos? Entonces, ahí en la resurrección, en el poder de la resurrección que Jesús logra por ser el único que pudo cumplir todos y cada uno de los mandamientos y estatutos, ahí termina el tiempo de la ley. Se acabó la ley. Ahora, ¿por qué se acabó la ley? Entonces ahora, ¿cómo yo sé
¿Qué delitos estoy cometiendo? ¿Qué transgresiones estoy cometiendo? Yo les decía hace algunas semanas que en el Sinaí, cuando fue dada la ley, fue justamente el mismo tiempo de las fiestas del Pentecostés. ¿Qué pasó en las fiestas del Pentecostés después de que Jesús regresó al cielo? ¿Llegó quién? Nuestro Pentecostés es el Sinaí de Moisés. En el Sinaí es dada la ley para guianza, para revelación de pecado, para convicción de pecado. Ahí se convencían ellos del pecado. Pero ahora nosotros, con la llegada del Espíritu Santo, no necesitamos más la ley para ser convencidos de pecado, porque Él nos convence de pecado. Y este es un aspecto bien importante de por qué ya también, además de muchas otras cosas, la ley ya no es necesaria. Porque ahora quien nos revela y nos tipifica el pecado es el Espíritu Santo. Ya no necesitamos una ley de no matarás, no harás esto, no harás lo otro. Porque sí o no, todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando estamos haciendo algo mal? ¿Cómo te sientes? Incómodo. ¿Te sientes mal? Porque es el Espíritu Santo que está tipificando tu pecado. Es el Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado. Entonces, la gran diferencia es el pacto, la promesa, el pacto de la gracia y la promesa. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, dice, por medio de los ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Ojo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Y aquí, fíjense, cada detalle es tan importante. Cosas que tal vez ya sabemos, porque al ver esto que fue escrito mucho tiempo antes de Jesús, vemos la perfección y la sincronía de la palabra con el cumplimiento de cada profecía mesiánica. Dice estos versículos: cuando fue dada la ley a Moisés, Moisés sirvió de mediador entre Dios y el pueblo. La historia la sabemos, Moisés bajaba y tenían abajo ahí un festín bien chido y él tenía que mediar. En otra ocasión, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Sabes qué? Ya me harté, ya no voy contigo, háganle como quiera. ¿Y qué hizo Moisés? Mediar. Si tú no vienes conmigo, yo no voy a ninguna parte. Pero hace una observación estos versículos y dice, pero en cuanto a la promesa de Abraham, no hubo mediadores. No hubo alguien entre Dios hablándole a Abraham, diciéndole, sal de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que te voy a mostrar y te voy a bendecir. No había un mediador entre Dios y Abraham. Fue Dios hablándole de manera directa a Abraham. Y Abraham recibiéndole la indicación. Y hasta en eso podemos ver la diferencia entre la ley y la gracia. La ley representada con Moisés, tenía que haber alguien en medio. Esto es una separación entre Dios y los hombres. En ese tiempo todo era a través de Moisés. Dios no tenía un contacto directo con la humanidad. Después, a través de esa misma ley, fue a través del sacerdocio. Si recordamos, en el tiempo de los sacrificios en el tabernáculo, eran los sacerdotes los que se acercaban a la presencia de Dios y el pueblo estaba de lejos y tenía que haber un mediador, el sacerdote. Con Abraham no fue así, fue de manera directa. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús entrega su espíritu y muere? ¿Qué pasó en el templo? Se rasgó el velo. ¿Y el velo qué guardaba? La presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que se restaura el pacto y la promesa de Abraham. Es decir, en Cristo se cumple esa promesa de Abraham, el velo se rompe y ya no hay intermediario entre la presencia de Dios y el hombre. Y desde ahí vemos que eran profecías mesiánicas tal vez un poco escondidas, pero que nos llevan a asegurarnos una vez más, a convencernos de que el plan perfecto de Cristo era desde antes. ¿Ok? Cualquier cosa, cualquier duda, a veces voy muy rápido porque es mucha información y me están contando el tiempo, pero con confianza levanten la mano. Versículo 21 y 22. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Dice Pablo, de ninguna manera. Hay otra versión que dice,
La ley tenía un problema con las promesas que Dios le había dado a Abraham. Ninguno. ¿Estaban peleados como por mucho tiempo hemos creído? No, no estaban peleados. Nada más que explica Pablo, dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Ahora, aquí voy a tocar un tema interminable. La salvación nos queda bien claro que es sí, es inmerecida, pero la obtenemos por fe, ¿sí? Por creer en Jesús. No hay mérito humano y no hay nada que uno pueda hacer. ¿Cuál es la parte humana? El intelecto. La salvación entra por el intelecto, ¿sí? ¿Qué parte del ser humano es la parte con la que crees o no crees, en la que confías o no confías? Es el intelecto. A veces lo romantizamos y decimos, no, mira, yo siento aquí en mi corazón y yo confío. Pero no es el alma, es el intelecto. La salvación entra por el intelecto. Cuando dices, yo creo. Yo acepto ese mensaje de salvación. Yo creo en el Jesús que tú me estás hablando. Ahora, la eterna pregunta y el eterno conflicto. Y decía el pastor la semana pasada o antepasada. No me acuerdo si fue en la predica. Les digo que ya llegando al cuarto piso uno batalla mucho. No me acuerdo si lo dijo en la predica o lo dijo en el estudio de fe que él dio la semana pasada. Pero dijo, vivamos como si se perdiera la salvación, ¿no? Que es una parte de la Biblia. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Te pregunto esto porque estos versículos son bien importantes. Si la ley hubiera podido darnos vida, ¿nosotros podríamos hacernos justos a Dios por obedecerla? Sí. Estaba escrito en Levítico. Si alguien cumplía todos los estatutos y mandamientos, se salvaba. El problema es que esto es imposible y aquí lo dicen. Dice, pero, las escrituras nos enseñan que todos somos prisioneros del pecado. O sea, técnicamente sí, pero en la realidad es que nadie lo hubiera podido lograr. Ahora, trasladando esto, no quiero que nos perdamos. ¿Sí? Si la salvación aún fuera como era en el tiempo de la ley, por obras, dices, sí, ahí está. Si yo cumplo toda mi vida sin pecar, obtengo la salvación. Dice Pablo, pero estamos prisioneros del pecado. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, si hoy en día fuera esto mismo y la salvación se perdiera, te hago esta pregunta. ¿Habría algún humano que pudiera conservarla? Nadie sería salvo. Absolutamente nadie sería salvo. Porque Dios para la salvación demanda santidad absoluta y perfección. Cuando la palabra dice, sin santidad nadie verá a Jehová, es literal. Ahorita que estamos viendo hermenéutica, de las leyes de la hermenéutica, lo que se interpreta de manera literal, lo que no se interpreta de manera literal. Este versículo de sin santidad nadie verá a Jehová es de manera literal. Entonces, ¿cómo le hago? Por mi sustituto que es Jesús. Porque mi sustituto es perfecto y es justo. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Padre, gracias a Dios, no me ve a mí. Cuando me volteé a ver, ve a Jesús. Entonces, les dejo este punto o esta reflexión acerca del tema de la salvación, si se pierde o no. Yo considero, no es absoluto, yo considero que no se pierde. Si la salvación se perdiera, la eternidad quedaría vacía, completamente. Entonces la fe es fundamental, o sea, la fe en Cristo es fundamental para la herencia prometida. Totalmente. Es lo único que te lleva a la herencia prometida. No hay otra forma de llegar. Solamente el creer en Jesús, ¿sí?
solamente en creer en Jesús. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Ok. Versículo 23 y 25. Antes de que nos abriera, y esto es bien interesante, antes de que nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Y aquí empieza a tomar más sentido el por qué era la ley, para qué era la ley, por qué nos pusieron la ley, o por qué a la gente de ese entonces, al pueblo de Israel, les pusieron la ley. Dice, antes de que se abriera el camino de la fe en Cristo, del que habla George ahorita, ¿qué hacía la ley? Vigilarnos. Era como cuando estabas en la escuela y la maestra se iba y dejaba al más nerd encargado, ¿no? Para que apuntara en el pizarrón quién es el que estaba ahí haciendo despapay, el que se paraba, el que hablaba, el que... ¿Sí, no? Espero ninguno de ustedes haya sido ese peine. No, yo no fui. Sí, ahí estaba. Esa era la ley. Esa era la ley la que estaba así, vigilando y etiquetándote. Ah, tú hiciste esto. Ah, tú hiciste aquello. Tú hiciste esto. Esa era la ley. Antes de que se abriera el camino de Cristo, la ley nos vigilaba. Y luego dice, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Yo quiero que te imagines esto. Yo creo que todos nos conocemos el caminito de nuestra casa, aún si se va la luz. ¿Sí? Ya sabemos dónde dejamos la silla mal acomodada, dónde dejamos la caja que teníamos que haber guardado en el closet desde hace un mes. Y a ver. Ah, no, me le sacó la vuelta, ¿no? Ahora imagínate, te sabes tú el caminito de tu casa, llega, se fue la luz, está todo oscuro, ¿sí? Ya sabes más o menos dónde está la chapa, metes la llave, lo abres. Pero imagínate que yo voy contigo. Yo no conozco tu casa, no sé ni si entrando está un mueble, está un comedor, está una mesa, no sé. Y tú me dices, ¿sabes qué? Sígueme. Hasta llegar a la cocina en donde tengo una vela o en donde tengo una lámpara. Entonces, ponme la mano en la espalda. Para que no te pierdas o para que no te caigas. Entonces, yo voy guiado por tu persona que conoce tu casa hasta que llegamos por la lamparita o la vela y entonces es revelado el misterio y entonces llega la luz y ya yo puedo caminar por mí mismo. Esa era una de las intenciones de la ley. Cuidar que el pueblo de Dios no se cayera, no se desbalagara, no topara en pared, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Por lo que te dije ahorita. Mira qué pasó con Caín. No había ley. Mató a mi hermano, ¿no? Casual. Le tuve un pequeño resentimiento porque su ofrenda fue mejor, lo mato. O sea, una pequeña diferencia. Y así pudieron haber pasado cantidad de delitos antes de la ley que no estaban tipificados. Entonces la ley dice, era como nuestra custodia protectora hasta que el camino fuera revelado. Versículo 24, dicho de otra manera, la ley, nuestra tutora, fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ahora, tú puedes decir, ok, está bien chido como un dato histórico, está bien chido como un conocimiento de la Biblia que todos debemos de tener, pero ¿qué conmigo y qué con mi vida hoy en día? Somos mexicanos, ya no creemos en, o al menos no deberíamos de estar judaizados, pero hay algunos que andan todavía ahí cantando Yeshua y cosas así. No es cierto. Pero ¿qué conmigo hoy en día? La ley era un acto de legalidad. Y como te lo dije hace algunas semanas, en el cristianismo solemos tender mucho al legalismo. Solemos tender mucho a las normas, a las reglas. Solemos tender mucho al radicalismo. Ahorita el chistoretillo que acabo de hacer de Yeshua, y lo decíamos hace algunas semanas,
la infiltración del cristianismo mesiánico. No, si tú no le dices Yeshua, no estás proclamando el nombre de Jesús. Legalismo. ¿Sí? Si tú no le dices Yahweh, Jehová, Adonai, no estás proclamando el nombre de Dios. Él no te puede entender porque no se llama así. Y yo digo, ¿y quién hizo todos los idiomas? Y eso es un pequeño ejemplo. Ahora, quitemos eso, estamos hablando de aquí, de la iglesia, ¿no? Ese hermano nunca adora. Y a veces estoy en la adoración y no me quiero sentar al lado de él porque irrumpe mi relación con Dios en la adoración. Pero resulta que el hermano es como dice la chaviza, invertebrado, ¿no? Introvertido. Y el hermano es introvertido, ¿verdad? Déjame decirte algo, o sea, nuestra personalidad es parte de nosotros, de nuestra personalidad. Y la usamos para todo, ¿eh? Para relacionarnos, para trabajar y también para servir a Dios y también para adorar. Y que tu hermano a lo mejor no esté dando gritos y cantando y no quiere decir que no esté adorando. ¿Qué le dijo Dios a la samaritana? El Padre está buscando quién le adore, ¿qué? Ahora no estoy diciendo que saltar no sea adorar a Dios. Si tú lo estás haciendo en espíritu y en verdad, claro que es una adoración. Y ojo, además la Biblia nos habla de hacerlo con danzas y hacerlo con júbilo y hacerlo con gritos. Pero la Biblia no dice que si no lo haces así estás mal y estás en condenación. La Biblia lo que sí dice es que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y a veces hay cosas que la Biblia no condena y nosotros sí las condenamos. Hay cosas que la Biblia sugiere, anima, exhorta, pero no es un mandato y nosotros lo volvemos mandato. ¿Sí? Es más, te voy a decir algo. Se va a sonar algo hasta polémico. No se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Es un mandato? ¿Es un mandato dejarse de congregar? ¿No? No hay maldición en que te dejes de congregar. Es una exhortación. Sí, es una exhortación. Si yo veo que George lleva 2 meses sin congregarse, yo le puedo llamar y decirle, George, te voy a exhortar. Te estás dejando de congregar, no te dejes de congregar. Eres parte del cuerpo de Cristo y tienes que estar adherido al cuerpo de Cristo. ¿Pero George está en condenación porque lleva 2 meses sin congregarse? No. Y esas cosas, este estudio que nos sirva para entender el tema del legalismo. El día de hoy no vamos a judaizar, o eso esperamos. El día de hoy no vamos a traer la ley de Moisés. Sería un caso muy extremo decir, ay, ¿sabes qué? Tienes que, bueno, no es cierto, ya no es tan extremo, guardar el sábado. Tienes que cumplir las leyes en cuanto a la alimentación. Tienes que cortar el prepucio al niño a los 8 días de nacido. Es más, ahí te va otro, el diezmo. Y el pastor acaba de predicar eso. Si yo no diezmo, ¿estoy en condenación? De ninguna manera. Es más, el nuevo pacto me dice, da con libertad, da lo que propusiste en tu corazón. Y si yo gané 100,000 pesos y estoy ofrendando 100 porque así lo propuse, ¿estoy en condenación? No, yo así lo propuse. Estoy en libertad en Cristo. Ahora, ahí hay un tema de falta de generosidad y de muchas otras cosas. Pero a lo que yo voy es que no volvamos a caer en la ley, en donde lo hagamos porque es una carga o lo hagamos por temor a estar en maldición. No, hagámoslo con alegría, como dice la palabra. Hagámoslo con libertad. Aquí es una exhortación y te digo, ¿sabes qué? Da con liberalidad, es más, digo, sé generoso, trae la ofrenda como un sacrificio delante de Dios, como una adoración a Dios.
Y a veces, por ejemplo, usamos como iglesia hasta inconscientemente la manipulación de ciertos versículos que los volvemos leyes o legalidad. Pruébame ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre tu vida, trayendo los diezmos al alfolí. Bueno, y a mí muchas veces me lo enseñaron así, ¿verdad? Ay, canijo. Y el pruébame, el reto de Dios, dices, pues te acuiscuas, ¿verdad? Pues sí, pero era una situación muy específica para la casa de Dios, porque el sacerdocio vivía de ese 10% y ahí era una ley. Pero ahora yo tengo que dar con libertad. Ahora, yo te voy a decir una cosa, la libertad en Cristo, para mi muy particular punto de vista, como dijo el pastor, lo que Cristo me ha dado a través de su nuevo pacto, merece más que el 10%. ¿Sí? Pero tiene que ser en libertad. Entonces yo te digo, tráete el 20%, pero en libertad, o el 30, o el 40, o el 50%, pero no como ley. Y ese es el punto que yo quiero dejar bien claro. No hagamos ya más las cosas por ley. No hagamos más las cosas por temor a estar en maldición, a estar en un estado incorrecto delante de Dios. Ojo, hay cosas que sí son inflexibles y la palabra nos lo enseña. Hay cosas que son ordenanzas y ahí sí no hay para dónde hacerte. Pero las cosas que no son ordenanzas, no las elevemos a ese nivel y vivamos en un estado de miedo, de temor, en un estado de creer que estamos bajo maldición. Y eso es hacernos legalistas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y terminamos con estos 3 versículos. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fueran ropa nueva. Ahora, ¿por qué da un giro tan rápido Pablo? Porque está diciendo en el anterior que la ley se acabó, que la ley fue una tutora hasta que llegó la revelación de Cristo, hasta que llegó el nuevo pacto. Y ya no necesitamos que la ley sea tutora. En cambio, ahora todos ustedes, le dice a toda la iglesia de Galacia, ahora todos ustedes son hijos de Dios única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera una ropa nueva. Aquí yo quiero aclarar un punto, ¿sí? Que es importante que son los espacios para aclararlo. No está diciendo Pablo que si no estás bautizado no estás unido a Cristo. Se puede malinterpretar. Ay, pastor, es que yo acepté a Cristo pero no me he bautizado. Bueno, bautízate, ¿sí? Pero no quiere decir que si no lo has hecho no estás unido a Cristo. Está hablando de los que estamos ya unidos a Jesús a través de su fe. Ahora, aquí es un tema cultural. Aquí es un tema de costumbre de ese tiempo de la iglesia cristiana. En ese entonces, el que aceptaba a Cristo, buscaban de volada el conjunto de aguas y era bautizado. No es como ahorita. Por eso hay otro versículo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no porque sea un condicionante el bautismo, sino porque era una misma sola cosa. Creían y eran bautizados. ¿Sí? Ahora, ¿soy salvo si he creído pero no me he bautizado? Sí. ¿Soy salvo si me bauticé pero no he creído? No. Tener bien claro nada más esa parte. ¿Sí? El bautismo no salva, ni te une o desune a Cristo. Simplemente que es algo que en ese entonces decían, si creíste, bautízate. El ejemplo de Felipe el eunuco. No entiendo lo que dice el profeta Isaías, Felipe se lo explica, atiende el evangelio, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautices, Felipe? Nada, vámonos. ¿Sí? Entonces, aprovecho para decirte, si ya aceptaste a Cristo, no te la pienses más, háblate con el pastor y inscríbete para el siguiente periodo de bautizos, ¿ok? Nada más yo quería aclarar eso. Versículo 28. Un versículo que muchos no sabemos de memoria, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto es, judíos, ya no se la crean de que nada más es de ustedes la herencia. Esto es, ya no hay judíos y ya no hay mexicanos. O sea, gentiles. Ahora todos somos uno solo en Cristo Jesús.
había una oración, la tradición dice que el hombre judío promedio, el recalcitrante ortodoxo, oraba y hasta la fecha ora todas las mañanas diciendo: Dios, gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo y no me hiciste mujer. Y hay muchos que a la fecha hacen esa oración. Pero Pablo, ¿qué dice? Papito, todos los que estamos en Cristo ya somos uno solo. Ya no importa si eres gentil, judío, si eres un esclavo o eres un libre, si eres hombre o eres mujer. Delante de Dios estamos exactamente igual. Exactamente igual. Ahora, versículo 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. La promesa de Dios a Abraham les pertenece ¿a quién? A ustedes. ¿A quién? Judío, gentil, esclavo, libre, hombre o mujer. Si has creído en Cristo, si estamos unidos a Cristo, la promesa de Abraham es para mí. Yo, por mucho tiempo, bueno, ya saben, las escuelitas de verano, los que son de aquí de la vieja guardia se acordarán, la del padre Abraham tenía muchos hijos tenía el padre Abraham. Yo soy uno y tú. Yo decía, hombre, yo no soy hijo de Abraham. Yo en mi razonamiento decía, ¿por qué? O sea, soy mexicano y, o sea, no encontraba la relación, ¿no? Pero bueno, era para ganarse la estrellita y el juguito y el premio, ¿no? Estudiando Gálatas y otros libros, empecé a entender el que somos verdaderamente hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque en la simiente de Abraham, en el descendiente de Abraham, íbamos a ser bendecidos todas las familias de la tierra, no nada más de Israel. Y si yo creo en ese descendiente de Abraham que es Jesús, yo soy heredero de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. Y la promesa de Dios a Abraham ahora les pertenece a ustedes. Ahora, con esto termino. Vamos a analizar de qué promesa habla. Que hablamos la promesa de Dios a Abraham y la leímos hace ratito. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Somos parte de una nación grande. Somos ciudadanos del cielo. Y esa será la nación más grande que pueda existir. Y esa promesa es para nosotros. Tenemos una ciudadanía, Pablo nos lo explicó, una ciudadanía espiritual. Pedro dice, ustedes están de aquí, ustedes son pasajeros en esta tierra. Somos parte de la nación más grande. Y lo podemos ver al haber otra vez, repito, al haber creído en el descendiente de Abraham. Somos bendecidos, y yo les decía ahorita, la bendición en cuanto al hombre, en cuanto el hombre a Dios es decir cosas buenas de Dios, es alabar a Dios, pero de Dios hacia nosotros es un acto de Dios en donde nos da beneficios. Ese es el bendecir de Dios hacia nosotros, que recibimos, somos acreedores de un sinfín de beneficios. Somos bendecidos en el área de salud, cuando Dios nos bendice en áreas financieras, cuando Dios nos bendice en áreas familiares, es que estamos recibiendo beneficios en esas áreas. Ahora, nosotros tenemos la más grande bendición, que ahora está cumplida y que la podemos ver. Abraham no la vio. Yo estoy seguro porque Romanos capítulo 16 dice que hasta Jesús fue revelado todo el misterio de Dios. Yo la verdad creo que Abraham no sabía al 100% de qué se trataba esta promesa. En mi simiente, en mi descendiente serán bendecidas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo será esto? Yo no digo que estaba totalmente perdido, pero la Biblia dice que hasta que llegó el Señor, hasta que Jesús completó su obra, fue revelado todo el misterio. Ahora nosotros tenemos revelado ese misterio y tenemos la bendición más grande, que es la salvación. El beneficio, te acabo de hablar de lo que es la bendición, es ser beneficiados. Bueno, tenemos el beneficio más grande, que es la salvación. Haré famoso tu nombre, y no se refiere a tu nombre de pila, ¿sí? Que ahora tenemos un nuevo nombre. Ahora tenemos una nueva identidad. Y nuestro nuevo nombre es que somos hijos de Dios.
Y es el nombre más grande que alguien puede tener. No importa qué tan famoso seas, qué tan rico seas, qué tan popular seas. El mayor nombre que podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Y está cumplida y por eso es nuestra bendición. ¿Sabes también qué? Que ahora podemos ser de bendición. Y de la bendición más grande. Podemos ser de bendición en cosas pequeñas, con amistad, regalando nuestro tiempo, nuestra amistad, ayudando económicamente a alguien en necesidad. Y podemos ser de bendición. Tenemos esa libertad en Cristo de poder bendecir a otros. Pero la bendición más grande que podemos dar es que esa promesa o esa herencia, como le decía Pablo a los judíos de Galacia, ahora nosotros la podemos transmitir a otros y hacerlos beneficiarios de lo más grande que pueda hacer, que es la vida eterna. Y se vuelve a cumplir. Familia, yo quiero que ahora que entendimos el para qué llegó la ley, que era para mostrarnos nuestros pecados, para que estuvieran tipificados, porque esos pecados siguen ahí y nosotros los seguimos cometiendo, podamos valorar aún más el sacrificio de Jesús. Nosotros no estamos en el estado de Caín. Oh, pues no sé qué hice. No. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estábamos muertos en esos delitos es porque tienen un nombre. Y como lo vimos ahorita, estamos, mientras no llegue la glorificación de nuestros cuerpos y de nuestras mentes, estamos atados al pecado. Como les decía ahorita, si la salvación se perdiera porque yo me equivoco, porque tú te equivocas, nadie sería salvo. Y míralo desde ese punto, porque a veces esto se convierte como el latido del corazón, ¿verdad? Que es tan importante, pero decimos, bueno, ya es algo cotidiano. Pero cuando te pones a pensar, y ojalá podamos hacer este ejercicio, si el día de mañana, ya no digo toda mi vida y lo que te falte vida, el día de mañana necesitaras las 24 horas que empiezan a partir ahorita de las 12 de la noche, mantenerte sin pecado. ¿Mañana qué es 27? Si el 27 de febrero del 2025 fuera tu día para ganar la salvación en un estado de perfección, ¿el día 28 sería salvo? Ya no hablemos de los años que te quedan de vida o me quedan de vida. Bueno, así de difícil es esto, porque Dios es un Dios justo, que no ha cambiado sus estatutos desde el Antiguo Testamento, en donde Él requiere santidad completa y perfección. La única diferencia es que ahora la obtenemos al creer en Jesucristo, el único santo y perfecto. Haz este ejercicio. Si yo mañana, solamente mañana, pudiera comprar mi salvación con perfección, con santidad, y al saber que no lo podemos hacer, decir, Señor, gracias. Gracias. Y que esto traiga a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, todos los días, el decir, Señor, gracias porque vivo en el pacto de la gracia. Gracias porque estoy en el nuevo pacto. Porque me tocó ser un gentil que fue alcanzado por tu gracia. Y lo otro que quiero que nos llevemos mucho es que tengamos el discernimiento de no elevar a ordenanza e incluso hasta maldición cosas que no están de esa manera en la Biblia. No seamos legalistas, ¿sí? Vivamos en libertad, no en libertinaje, sino en la libertad que Cristo nos da. Entendamos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras para nosotros saber que si hay cosas que son de exhortación, las sigamos. Y si mi hermano no las está siguiendo, lo exhorto, pero no hago un juicio sobre él, ¿sí? Entonces quedémonos con esto y no sé si antes de terminar, preguntas, comentarios. Terminamos la transmisión. Muchas gracias a los que nos están viendo. Un abrazo a todos y nos quedamos con el tiempo de preguntas y respuestas.